Buenos días, mis amados hermanos. Este 2020 nos ha enseñado algo, es la importancia de realmente poder respirar, algo que nosotros dábamos por hecho, pero el Señor realmente nos ha bendecido con la vida y la salud. Y estamos aquí, hermanos, respirando, así que vamos a alabar a nuestro Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por estar aquí en tu casa, para poder alabarte, Señor, para poderte dar la gloria y la honra que te corresponde, mi Dios. Gracias, Señor, porque hay muchos motivos para poder alabarte, Señor, por tu grandeza en esta creación, por la vida y la salud que nos regalas, Señor, por el respirar que proviene de ti, Señor. Gracias, Señor amado, por traernos aquí, porque podamos poner delante de ti también nuestras cargas. Ayúdanos, oh Dios amado, a que este nuevo año podamos depender más de tu mano, Señor. Podamos confiar en aquel que es bueno para siempre, Señor. Que podamos, Señor, confiar en que tu mano poderosa nos ha permitido atravesar estas circunstancias, pero estamos aquí, Señor, porque a pesar de todo ello, tú eres Rey. Y nosotros reconocemos tu grandeza. Y reconocemos tu señorío, Señor, y estamos aquí alabándote. Padre Santo, permite que cada día nuestros ojos se abran y lo primero que podamos hacer es alabarte y darte gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Gracias, mi Dios, por mis hermanos, que podamos alabarte y que nuestra alabanza llegue hasta ti, Señor, como un perfume grato. Y que también nosotros podamos atesorar en nuestros corazones tu palabra, podamos guardarla, Señor, y podamos practicarla, Señor, y podamos ser luz de otros, en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos a nuestro Señor. Eres el rey de belleza,
cubres cada mañana, cada día podemos alabarte, reconocer ese señorío tuyo y esa bondad, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia se extiende hacia nosotros y cada día nos muestras nuevas y nuevas maneras de cómo tu bondad puede expresarse, Señor, con nosotros. Abre nuestros ojos para que cada día podamos reconocer esa bondad tuya, Señor, y agradecerte. Porque tú eres bueno, porque para siempre
pasado que no nos vemos. Parecería que ha pasado muchísimo tiempo cuando en realidad ha sido solamente una semana y ya estamos en un nuevo año. Un nuevo año con muchos desafíos, con muchos retos, con muchas cosas por hacer y con muchos planes, porque me imagino que cada uno de ustedes ya tiene planes para este nuevo año. Planes que quieren desarrollar y no sabemos al final lo que va a ocurrir durante todo este año. Si al final aparece y se da la famosa vacuna acá en el Perú, o si una variante de este virus se da nuevamente y aparece la segunda ola, no sabemos exactamente. Si los colegios volverán a ser presenciales, si la universidad, en todo caso, no tenemos nada cierto, pero lo cierto es que tenemos un Dios soberano que tiene el control absoluto de todo y que su fidelidad no ha cambiado. Por más virus que sea, no ha cambiado. Más bien, afirma lo que dice la Biblia, que antes de que venga el Hijo de Dios, habría rumores de guerra, pestes, hambres, y así consecutivamente. Y lo que podemos afirmar es que Cristo vuelve, y vuelve pronto. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que venimos hablando del Evangelio de Mateo, y hoy vamos a tocar el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, de los versículos del 1 al 12. El Evangelio de Mateo, el capítulo 3, de los versículos del 1 al 12. Mientras vamos buscando, les voy contando lo que ya hemos visto. Hemos visto la genealogía de nuestro Señor Jesús, de cómo Él mostró gracia sobre aquellas personas que en su momento nadie daría un centavo por ellos. Pero Dios decidió que en su genealogía estuvieran estas personas. Y vimos que estuvieron ahí 4 mujeres. 4 mujeres que en ese momento ellas ni por su cabeza habrá pasado la idea de aparecer en la genealogía del Mesías. Vimos acerca de cómo a José el ángel se le apareció y cómo José, siendo un hombre obediente, obedeció lo que el ángel había dicho. Primero tomó a María como su mujer, luego después, ¿qué hizo? Se fue a Egipto y luego de Egipto volvió y se fue a Nazaret. Herodes, por otro lado, trató de matar al niño, pero Dios, que es soberano, quien tiene el control de todo, Herodes no pudo hacerlo, pero lo cierto es que con lo que él hizo se cumplió lo que ya Dios había anunciado por medio de sus profetas. Terminamos con la visita de los reyes, o mejor dicho, de estos sabios del Oriente, o magos del Oriente, y terminamos en el regreso a Nazaret. Y hoy vamos a hablar de una voz que clama en el desierto. Ese es el título de nuestro sermón. Una voz que clama en el desierto. El Evangelio de Mateo, el capítulo 3, de los versículos del 1 al 12, dicen de esta manera: En aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para él bautismo, les dijo: Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El viento está en su mano,
y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Padre, en esta mañana hemos venido y al estar aquí, Señor, delante de tu presencia, hemos venido a adorarte, a exaltarte, Señor, a declarar tu bondad en nuestra vida, tu fidelidad, Señor, en nuestra vida. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te pedimos, oh Dios, que en esta mañana tú te manifiestes en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y nos hables a través de tu palabra. Que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos y llevándonos a toda verdad, y que seas tú ministrando nuestros corazones conforme a la necesidad que tenemos. Ayúdame, Señor, a poder compartirla, y sé tú, Señor, llevándote toda la gloria, la cual tú eres digno de recibir. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver 4 cosas. Lo primero que vamos a ver es que Mateo nos habla de un hombre. Su nombre es Juan el Bautista. Este llega predicando desde el desierto de Judea, teniendo una aparición sorprendente. Su modo de vestir es sorprendente. Su comida es sorprendente. Su predicación es sorprendente. Y el bautismo que él predicaba era algo sorprendente. Su nacimiento fue de manera sobrenatural, según nos narra el Evangelio de Lucas, el capítulo 1. Sus padres ya ancianos, Elizabeth y Zacarías, ellos no habían podido tener hijos porque Elizabeth era estéril. Pero ¿qué sucedió? Estando Zacarías en su ministerio sacerdotal, un ángel del Señor se le apareció y le dijo: Zacarías, Elizabeth te va a dar un hijo y le pondrás su nombre Juan. Zacarías no le creyó y el ángel le dijo: mi nombre es Gabriel y te digo que tú quedarás mudo hasta que nazca el niño. Y así sucedió. Nació el niño, le preguntaron cuál iba a ser el nombre. Zacarías anotó en una tabla y dijo Juan, y en esos momentos se le abrió nuevamente los labios y pudo hablar y profirió una alabanza para su Señor. Ese fue el nacimiento de Elías. El ángel le dijo que iba a ir delante del Señor en el espíritu y en el poder de Elías. Todo era sorprendente. Mateo mismo lo afirma en el versículo 3 de este capítulo que estamos leyendo. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Mateo nos señala que en la vida de Juan, la profecía del profeta Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 3, se estaba cumpliendo. Que Juan es aquella voz que clama en el desierto, quien prepara el camino del Mesías, que es el heraldo del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 23, el mismo Juan el Bautista afirma que esta declaración que Mateo se está refiriendo, tomando de Isaías, se está cumpliendo en su vida. Es quien el Señor ha llamado para preparar la llegada de Jesucristo, de preparar los corazones y las mentes del pueblo. Por causa de la decadencia espiritual, estaban duros de corazón y estaban también duros en su mente. Dios está levantando un hombre del cual ya había hablado anteriormente, que iba a ir en el poder y en el espíritu de Elías. Pero no solamente esto era algo peculiar en Elías, sino que también tenía una manera distinta de vestir. Los versículos 3 y 4 nos dicen: y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuera a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. La peculiaridad de su manera de vestir hacía recordar a la vestimenta de los antiguos profetas y de uno en particular. En Segunda de Reyes, el capítulo 1, el versículo 8, nos dice de esta manera: era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de sueño ceñido en sus lomos. Respondieron ellos: es Elías el tisbita, dijo el rey. La forma de vestirse de Juan el Bautista daba a entender también
en la misma vestimenta que tuvo en su momento el profeta Elías. El mismo Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el versículo 8, afirmó que Juan no salió a predicar con ropa fina como tienen los reyes, sino que vieron a un hombre que era un profeta, que este era el Elías que estaban esperando. Su manera sencilla de vestir iba acompañado con una comida sencilla, miel silvestre y langostas. La miel en ese entonces era una comida que la podían encontrar en distintos lugares. Cuando vemos el Antiguo Testamento, nos vamos a topar con algunos personajes que comieron esta miel silvestre. Tenemos a Sansón, que después que mataron un león, el hombre encontró miel. Tenemos a Jonatán, que junto con su escudero fueron y probaron la miel y dice que sus ojos se aclararon. Era una comida en ese entonces. Ahora nosotros no podemos encontrar miel silvestre acá afuera, pero en esos lugares sí había, y a lo menos en el desierto. Y parte de su dieta eran langostas. Cuando tú te pones a pensar en una langosta, ¿te comerías una langosta? ¿Un grillo? Lo más probable es que no. Y lo primero que dices, wow, ¿cómo? No hay forma que me puedo comer eso. Pero lo cierto es que nuestro Señor, Dios, ya había establecido en Levítico capítulo 11, el versículo 22, y si vamos un ratito para poder leer Levítico 11, 22, en el cual el Señor ya había establecido que se podía comer. Bueno, para el pueblo de Israel, ¿no? 11:22 dice así. Desde el 20, todo insecto alado que ande sobre 4 patas le serán abominación. Sin embargo, estos pueden comer de entre todos los insectos alados que anden sobre 4 patas, los que tienen además de sus patas piernas con coyunturas para saltar con ellas sobre la tierra. De ellos pueden comer estos: la langosta según sus especies, la langosta destructora según sus especies, el grillo según sus especies y el saltamonte según sus especies. En otras palabras, el Señor ya había establecido que estos animales o insectos se podían comer. Nosotros cuando vamos a la selva, hay una temporada, si no me equivoco, creo que es en octubre o septiembre, donde salen las hormigas. Y donde los que son de la selva, al final agarran esas hormigas, los fríen y luego se los comen como canchita. La verdad es que es muy agradable y es algo sano y es algo, se podría decir, natural. Este hombre tenía una manera sencilla de vestir y una manera sencilla de alimentarse. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, nos topamos que Lucas nos narra más de cómo fue la niñez de Juan, pero a la vez también nos dice que Juan desde muy pequeño ya paraba en el desierto. Su hábitat fue estar en el desierto. Es por eso también que él tenía esa vestimenta. Es por eso también que él se alimentaba de estas cosas. Pero también para poder refutar con su manera de vestir y enseñar a toda esa mentalidad que en ese entonces estaba, frívola, egoísta, que más pensaban en sí mismos. Y Juan va para poder dar un mensaje. Dios levantó a este hombre, llamado el heraldo, llamado el mensajero del Señor, llamado el precursor, quien iba delante del Señor para abrir los corazones y las mentes de este pueblo que estaban totalmente cegados por causa del pecado, por causa de la maldad, y a la vez también porque los fariseos, saduceos y los escribas habían levantado tan alto la ley que todo el pueblo no podía buscar a Dios. Y ahora aparece este hombre con un mensaje. Esto es lo segundo que vamos a ver, un mensaje. El versículo 2 nos dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista apareció predicando en el desierto, en un momento en el que toda la nación se encontraba en una decadencia espiritual y política.
Su púlpito fue el desierto y su mensaje transformador. El pueblo de Israel no había oído a un profeta en 400 años. 400 años habían pasado desde que Dios ya no le hablaba al pueblo por medio de profetas. Dios ya no había levantado a ningún profeta más. Y ahora levanta al último de todos los profetas, al más grande de todos los profetas, según nuestro Señor Jesús, pero quien también era el más pequeño en el reino de los cielos. Dios levanta a este mensajero, que va a estar caracterizado por un mensaje, y su mensaje es: arrepentidos, convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Conviértanse de sus malos caminos, cambien su manera de pensar y den frutos de que se han arrepentido. El inicio del ministerio de Juan el Bautista es el mismo como empieza nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1, el versículo 15. Si volteamos las páginas en Marcos capítulo 1, el versículo 15, vamos a leer prácticamente las mismas palabras que Juan utiliza aquí en Mateo. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse de sus pecados y den un cambio radical a sus vidas. Ya no vivan como vivían antes, sino que ahora vivan para Dios. El reino de los cielos se ha acercado. El Mesías prometido ya está en camino. Así que vuelvan a Dios, vuelvan a su palabra. Eso es lo que Juan empieza a anunciarles. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios levantaba un profeta, levantaba para decirle al pueblo que se vuelva de sus malos caminos y que empiecen a buscar nuevamente a Dios. Les mostraban nuevamente la ley, les mostraban nuevamente la palabra de Dios para que busquen nuevamente a Dios. Y Juan, como precursor, Juan, como preparando el camino del Señor, les dice: el Mesías viene, el reino de los cielos se ha acercado, Dios se ha encarnado y ahora está entre nosotros. Él viene, así que prepárense, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, no sigan igual. En Lucas capítulo 3, el versículo 10 al 14, si lo buscamos por un momento, vamos a encontrar de cómo Juan le decía al pueblo que tenía que arrepentirse. Lucas capítulo 3, el versículo 10 al 14. Lucas 3, del 10 al 14, dice de esta manera: Juan le respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado. Le respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Juan llamaba en este mensaje de arrepentimiento, de que el pueblo se convierta, no solamente de una manera que cuando venga al bautismo, en ese momento dijera: ya me he arrepentido de mis pecados, sino que esta conversión tenía que ver con algo del corazón y tenía que ver con la mente, donde había un cambio que se manifestaba en la vida de la persona. Y es por eso que Juan le dice de una manera práctica cómo se debe de manifestar ahora su vida. El que tiene que comer, que dé a otra persona. El que tiene 2 túnicas, que comparta con la otra persona. Que no roben a los cobradores de impuestos y a los soldados que no maltraten y que no quiten el dinero por la fuerza. Para Juan, la prontitud de que el pueblo vuelva su mente y su corazón a Dios era algo muy importante.
ya que el Cristo estaba en camino. Por eso urgía que las personas se arrepientan de sus pecados y vuelvan a la palabra de Dios. Ese era el mensaje de Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesús también dijo lo mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos ya ha llegado. Y es el mismo mensaje que tenemos todos nosotros aún en este tiempo. Arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado y está llegando. Cristo vuelve otra vez. Y cuando Él vuelva, ¿cómo nos encontrará? Y la forma en la cual nosotros manifestamos de cómo nos hemos arrepentido y convertido es en que nosotros damos fruto. Es en nuestra manera de vivir. Si antes robábamos, ya no robamos. Ahora trabajamos y bendecimos a otras personas. Si antes mentíamos, ya no mentimos. Ahora decimos la verdad. Si antes no perdonábamos, ahora perdonamos, porque Cristo nos ha perdonado. Si antes por nuestros labios salían malas palabras o lisuras, ya no decimos esas palabras, sino que más bien salen palabras de bendición para otra persona. Si antes odiábamos, ahora amamos. Si antes queríamos ver morir a una persona, ahora oramos para que Dios tenga misericordia de esa persona. Pero lo cierto es que tú y yo todavía seguimos siendo hombres y mujeres pecadores. Todavía seguimos pecando. Seguimos en ese proceso. Pero no podemos quedarnos tampoco contentos con eso. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar. Porque tenemos que manifestar fruto de arrepentimiento. Y tenemos que evidenciar buenas obras para las cuales Dios nos llamó de antemano. Somos una obra maestra de Dios. Pero lo cierto es que esa obra maestra también tiene que reflejar acá afuera. A veces, por mucho tiempo, cuando algunas personas tú les compartías el Evangelio, ellos agarraban y te decían por ahí: yo no quiero escuchar el Evangelio porque no quiero ser hipócrita. Porque por ahí un hermano o hermana había fallado o había escuchado que en su casa estaba peleando, gritando, que le había gritado a sus hijos y había peleado con su esposo y dice: para eso quiero ser cristiano. Pero lo cierto es que aún a pesar de lo que esta persona estaba haciendo, Dios todavía sigue tratando con este hermano. Pero a veces con nuestro accionar hemos dejado mal el Evangelio. Dios nos llama a dar frutos de buenas obras. Dios nos llama a evidenciar el Evangelio de una manera del corazón, con nuestra mente y con una manera práctica. Estamos viendo que hay un hombre que tiene un mensaje que es arrepentimiento, pero también tenemos que entender y ver que hay una respuesta de parte del pueblo. Los versículos del 5 al 10 nos va a hablar acerca de cómo, a través del mensaje de Juan, el pueblo reaccionó. El pueblo empezó a llegar de toda Judea y Jerusalén, confesando sus pecados, y eran bautizados por Juan en el río Jordán. La gran cantidad de personas que venían a Juan para que fueran bautizados era grande. No sabríamos quiénes realmente lo están haciendo de corazón o simplemente por seguir a los demás. Es por ello que Juan, al ver a los saduceos y fariseos que venían a él, Juan les dijo esto: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que puede decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Toda aquella persona que está alejada de Cristo está bajo la condenación de la ira venidera, bajo la ira de Dios, como nos dirá Romanos, el capítulo 1, el versículo 18 hacia adelante.
donde Dios en su momento juzgará a todas las personas. Y solamente hay un lado: o estás con Cristo o estás sin Cristo. Eso es todo. Con Cristo o sin Cristo. Ese será el juicio. De los que no están con Cristo, ya están condenados. Y los que están con Cristo, ellos por pura gracia recibirán el ingreso para la vida eterna, por lo que Cristo hizo en la cruz y por lo que Él ya pagó en la cruz. No solo bastaba ser bautizados y confesar sus pecados para que puedan estar bien con Dios, sino que Juan va a decir que ellos deben demostrar, evidenciar con frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que Juan les dice a los fariseos. No solo es para que las personas te vean, sino que sea una evidencia en tu vida, el cambio radical que se está dando en ti. Los fariseos y saduceos, al ver la multitud de personas que iban donde Juan, ellos también querían ser bautizados y confesar sus pecados y decir: nos hemos arrepentido. Pero Dios, que conoce los corazones, le muestra a Juan, y Juan les dice esas palabras duras: ¿quién les ha dicho a ustedes que van a huir de la ira venidera? Para el creyente, la esperanza que tiene es que Cristo Jesús ya cargó con toda esa ira en la cruz. Cuando Él, estando ahí en la cruz, el Padre derramó toda su furia contra Él por causa de nuestros pecados, para que tú y yo ahora estemos en paz con Dios. Ya no estamos bajo la ira, ya no estamos bajo condenación, porque Dios ya cargó todo esto en Cristo Jesús. Es por eso que podemos tener gozo, es por eso que podemos tener esperanza, es por eso que ahora podemos tener paz, es por eso que ahora podemos estar confiados en lo que Él ya hizo en la cruz. Y si vinieran virus, enfermedad, muerte, dolor, entre otras muchas cosas, lo cierto es que podemos estar seguros de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como el mismo Señor Jesús dijo: no teman al que puede destruir este cuerpo, sino más bien teman a aquel que puede destruir tu cuerpo aún a pesar después de que estás muerto. En otras palabras, Dios es tan poderoso que en su momento mandará al lago de fuego eterno a todas aquellas personas que están sin Cristo. Si bien sabemos que el bautismo no salva, eso es algo real. El bautizo no salva. Pero un momento, Juan está predicando el bautismo para el arrepentimiento de pecados. Sí, él mismo lo dijo: yo os bautizo con agua, pero viene alguien detrás de mí que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo para nosotros es una confirmación de que hemos creído en Cristo Jesús y una evidencia a nuestros hermanos para decir que así cuando yo me sumerjo, he muerto como Cristo murió, y cuando yo salgo del agua, he resucitado como Cristo ha resucitado. Y es un mandato que Dios nos ha dado de poder bautizarnos. Pero es una evidencia nada más. El bautismo no salva, sino lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y por eso colocamos nuestra fe, que es por la inmensa gracia de Dios, y obtenemos perdón de pecados. Y es una evidencia de que somos hijos de Dios y que podemos dar fruto y buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que tú y yo las hagamos. Los fariseos habían puesto su confianza en que ellos eran hijos de Abraham, en que ellos podían tener la confianza de que a pesar de que estaban mal, ellos podían seguir siendo judíos. Somos padres, hijos de Abraham, y por eso merecemos todas las bendiciones. Pero Juan les rompe el esquema y les dice: quiten toda su confianza en eso que están pensando.
porque les aseguro que Dios puede levantar de esta piedra a un hijo de Abraham. En otras palabras, Dios es tan poderoso que no puedes poner tu confianza en alguien, sino en aquel que lo es todo, que tiene el poder absoluto de todo, y que solamente podemos confiar en Cristo para nuestra salvación. ¿En quién está puesta tu confianza? Lo normal es que vamos a decir en Cristo. Y si es así, aférrate a esa confianza. Y si no es así, entonces creo que debes de orar y pedirle al Señor para que Él perdone tus pecados, tú te arrepientas de tus pecados y des un cambio radical a tu vida y puedas seguirlo a Él. Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Los fariseos y saduceos querían agradar al hombre, pero Dios no busca que nosotros agrademos al hombre, sino buscar agradar a Dios. A veces nosotros buscamos agradar al hombre. A veces, cuando somos hijos, queremos agradar a nuestros padres. A veces para que nos den cosas. A veces no solamente estamos ahí a nuestros padres. Crecemos, estamos ahora en un trabajo y lo que ahora queremos hacer es agradar a nuestros padres. Pero seguimos tratando de agradar a alguien. Conocemos a alguien y a veces queremos agradar a esta persona. Pero a quien siempre debemos de buscar agradar es a Dios. Y es por eso que Dios ha dejado su palabra, para que tú y yo vivamos conforme a lo que dice la Escritura. Para que tú y yo vivamos conforme a lo que Dios quiere que vivamos entre nosotros. Y lo cuarto que tenemos que ver es que hay uno más grande que yo. El versículo 11 y 12 dice, de Mateo capítulo 3, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su oro, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Juan fue la antesala de Cristo. Él predicó y compartió para que el pueblo se convirtiese de sus pecados, para que el pueblo ya no pecara más, sino que más bien den fruto de arrepentimiento, que cambiaran su corazón y que cambiaran su manera de pensar. Y para eso utilizó el bautizo, que mientras uno se bautizaba, en esos momentos confesaba sus pecados. En ese momento todas las personas lo miraban a Juan como, ¿será el Mesías? ¿Será el prometido de Dios? Pero Juan les dice, no, yo no soy aquel, pero viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Qué tremendo es lo que dice Juan, y cuánta humildad también el hombre profesa. Juan no era digno de desatar las sandalias de sus pies, porque sabía quién era Cristo. Cristo es Dios. Cristo es el Salvador. Cristo es el Señor. Cristo es quien nos da el Espíritu Santo. Cristo es quien envió al Consolador para que tú y yo no estemos solos. Tenemos ahora el Espíritu Santo porque Cristo lo envió. Cristo es quien va a volver. Y Juan afirma algo muy sorprendente y algo muy terrorífico también. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. En otras palabras, Cristo juzgará. Y cuando Él juzgue, separará el trigo y la cizaña. La cizaña lo tirará al fuego eterno para la condenación eterna,
y al trigo lo recogerá en su granero para que puedan estar con Él por toda la eternidad. Miren lo que Juan dice. Hay uno más poderoso y ese es Cristo. Él tiene el poder para juzgar. Él tiene el poder para dar vida. Él tiene el poder para dar el Espíritu Santo y ya lo dio. Él es el poderoso. Y a la vez también dice algo que tú y yo tenemos que afirmar siempre. Él es tan poderoso, hermanos, que tú ni yo somos dignos de desatar el calzado de sus pies. Tú y yo no somos dignos ni siquiera de poder estar ante su presencia. Porque Él es un Dios santo, santo, santo. Su santidad sobrepasa todo lo que tú y yo podamos imaginar. Pero es por su inmensa gracia que tú y yo podemos acercarnos a su presencia. Y que podemos decir: oh Jesús, tú eres mi Señor. Oh Jesús, tú eres mi Salvador. Él es tan digno de poder buscarlo, de poder amarlo, de poder conocerlo, de poder vivir para Él. Porque el Dios Todopoderoso decidió mostrarte gracia y gracia sobre gracia para que podamos ser llamados hijos de Él. Va a llegar un momento cuando Cristo vuelva, cuando lo recibamos a Él, en que nuestro gozo será completado. Pero mientras tanto, hermanos, tenemos nosotros que seguir lo que Dios nos ha llamado. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Empezamos un nuevo año. Tú tienes tus metas, yo también tengo metas. Cosas que quiero hacer en este año, como esposo, como padre, como pastor. Quiero hacer muchas cosas. Pero si bien Dios es quien tiene el control absoluto y puede romper todos mis planes, pero lo cierto es que Él me insta, y creo que nos insta a todos, a que este año podamos evidenciar fruto, que podamos evidenciar cambios dignos de arrepentimiento, donde si éramos renegones, empecemos a orar para que Dios nos haga mansos. Si antes te gustaba pelear, ahora que tú puedas pelear pero de rodillas delante de Dios. Si antes te gustaba hacer muchas cosas, ahora evidéncialas a la luz de las Escrituras y que podamos evidenciar que somos hijos de Dios. La gente, algo que caracterizaba a los discípulos, es que la gente podía ver cuánto se amaba. Que este año podamos evidenciar eso. Que la gente allá afuera pueda ver cuánto nos amamos, cuánto nos apoyamos, cuánto estamos juntos, pero a la vez también en nuestras familias. Que este año puedan ver familias fuertes. Que este año pueda ver cómo la esposa ora por el esposo, de cómo los hijos honran a sus padres, de cómo los esposos aman a sus esposas y de cómo el hogar se va nutriendo, pero en la persona de Jesucristo. Y no solamente en nuestro hogar, que se pueda manifestar también en nuestro trabajo, que podamos evidenciar en nuestros trabajos quién es nuestro Padre. Y no solamente en el trabajo, sino también cuando vamos al mercado. Que las personas puedan evidenciar y que puedan ver en nosotros que somos hijos de un Dios todopoderoso. Y no solamente en el mercado, cuando vamos en el micro y por todos lados, que Dios nos ayude a poder evidenciar de que somos sus hijos. Este es el mensaje de Juan. Un hombre sencillo, pero llamado con un propósito: adelantarse a su Señor, preparar el camino de su Señor, con un mensaje: arrepentidos y convertidos,
del corazón, que vaya a la mente y se manifieste de una manera práctica. Y hay una respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Pero a la vez también hay alguien que es mucho más poderoso que nosotros, y ese es Dios, al cual tú y yo debemos de alabar, de adorar, de servir, de andar con Él. Hay mucho por hacer, pero empecemos con cosas prácticas. Empecemos con Dios. Lee tu Biblia. Ten tiempos de oración con tu Señor. Cosas sencillas. Y te aseguro que mientras más tiempo pases con tu Señor, más se va a evidenciar afuera. Y la gente te va a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué tal cambio? Y lo que diremos es, Él es el único que puede hacer esto. Vamos a ponerlo. Te invito a que podamos cerrar nuestros ojos y por un momento vamos a orar. Padre, gracias porque iniciamos, Señor, este año reunidos aquí en tu casa para alabarte, para que nuestros labios, Señor, puedan proferir junto con mis hermanos de poder exaltarte de que tú eres el Rey, Señor, porque tú eres bueno. Porque tu justicia, Señor, es para siempre. Tu misericordia se renueva cada mañana, Señor. Y podemos abrir los ojos y confiados ver de que tú sigues siendo fiel, aun a pesar de que muchas veces te hemos sido infieles. Ayúdanos a estar siempre en tu presencia. Que podamos buscarte, Señor, muy de mañana. Y poder meditar en tu palabra, poder conversar contigo. De que, Señor, como hemos visto en esta mañana, en este año nos ayudes a poder evidenciar, Señor, fruto de arrepentimiento. De que nos ayudes, Señor, a poder evidenciar de una manera práctica de que somos tus hijos. De que nos ayudes, Señor, a cambiar nuestro carácter. Que cada día podamos confiar más en ti, Señor. Que dejemos de ser rencorosos. Que dejemos, Señor, la amargura, la ira. Y que tú puedas cambiar eso, Dios, por un corazón amoroso. Donde el fruto de tu Espíritu se pueda hacer evidente, Señor. Donde el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, Señor, sean evidentes, Señor, en nuestras vidas. Que eso, Dios mío, se pueda manifestar en nuestras casas, junto con nuestros esposos, esposas, nuestros hijos. Que se pueda manifestar, Señor, con nuestros amigos, en nuestro centro de labores. Que se pueda manifestar, Señor, en nuestros estudios, en el mercado, en el micro, por donde vayamos, Señor. Que la imagen de tu Hijo se pueda manifestar, Señor, a este mundo que necesita de ti. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos, Señor, a que siempre en nuestros labios hay una palabra de gratitud para ti. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Y así como junto a Juan, Señor, que Él te dijo, o Él manifestó y dijo, que Él no era digno de desatar el calzado de tus pies, Señor. Señor, así somos nosotros delante de ti. Tú eres un Dios santo, santo, santo. Un Dios, Señor, que no admite el pecado, pero que por causa de Cristo, Señor, podemos tener esa entrada directa delante de ti. Y podemos confiar, Señor, en Cristo. Y que podemos hablarte y decirte que tú eres nuestro Padre. Pero también, Señor, ayúdanos a poder decirte de todo lo que nos falta. De no mirar, Señor, la paja de mi hermano, sino empezar a mirar la viga que tengo yo, Señor. Empezar a mirar, Señor, lo pecador que soy y que cuánto me falta cambiar, oh Dios. Y que tú me ayudes, Señor, a poder cambiar, a poder manifestar, Señor, que soy un hijo tuyo. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda.
Gracias, Señor, porque tú eres quien tiene el control y tú eres el juez, oh Cristo. Porque tenemos la esperanza que un día estaremos contigo por toda la eternidad, por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Que tenemos la esperanza de que esa ira que estaba bajo nosotros ya no está, porque tú la cargaste en la cruz, Señor. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Que todos los días, Señor, podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Que nos concedas el denuedo para predicar tu Evangelio. Y que, Señor, ese Evangelio, que es poder de Dios para salvación, se manifieste en todo aspecto de nuestra vida. Glorifica tu nombre en nosotros, Señor, y haz tu perfecta y soberana voluntad. Señor, si alguno aquí presente, o alguno de los que nos van a ver, Señor, ahí cuando subamos la prédica, todavía no has hecho las paces contigo, Señor, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús le concedas el don del arrepentimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo lo convenza de justicia, de pecado y de juicio, Dios mío, y que pueda ver en Cristo, Señor, a su Salvador, y que pueda ver en Cristo, Señor, al Mesías, que pueda ver en Cristo a la persona más maravillosa que existe, que pueda ver en Cristo la esperanza de vida que necesitamos, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque creemos que tú vas a hacer muchísimo más allá de lo que te pedimos, y que el que comenzó la buena obra, Señor, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.